Bueno, hermanas, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra enseñanza en el día de hoy. Eh, Bienvenidas. Continuamos con una miniserie del Evangelio en mi cotidianidad. La semana pasada, Juanita nos enseñaba sobre el Evangelio, sobre el poder transformador del Evangelio. Y recordemos que el Evangelio es Cristo. Él murió por nuestros pecados, Él fue sepultado, Él resucitó y está junto a su Padre, preparando la morada para nosotras. Recordemos que el Evangelio debe impregnar toda nuestra vida. Ninguna área de nuestra vida debe ser guardada delante del Evangelio. Hoy vamos a continuar con esta miniserie y vamos, por la gracia de Dios, de darme la oportunidad de compartir sobre el Evangelio. Descubre mi idolatría. Antes de entrar en cada detalle, definamos qué es la idolatría y por qué para Dios es una ofensa a Él como Dios. Él mismo lo dice en su palabra. Recordemos el primer mandamiento. Recordemos que Dios eh, nos creó para amarlo con toda nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. La idolatría es un culto o adoración a ídolos o dioses falsos. Es una admiración excesiva hacia alguien o hacia algo. Es donde nosotros nos enfocamos, es donde se generan vínculos afectivos en sustitución del Dios verdadero. Eso es idolatría. Todo aquello que toma el primer lugar, que toma un lugar por encima de Dios, es idolatría. Todo lo que ocupa tu mente, tu corazón, tu alma, tus pensamientos, tus acciones, tus decisiones, esto es lo que tú más amas, y si está por encima de Dios es idolatría. Todo lo que le quita el primer lugar al Señor es idolatría. Aún podemos creer que adoramos al Señor bíblicamente y podemos haber creado un ídolo y no realmente estar adorando al Dios verdadero. ¿Qué diferencia hay entre un Dios y un ídolo? No un Dios, una diferencia entre el único Dios. No hay más Dios, existe un solo Dios. Todo lo demás que es motivo de adoración es un ídolo o un Dios con D minúscula falso. Pero yo prefiero decir que hay un solo Dios y que lo demás es ídolo. ¿Sí? Vamos en el desarrollo de la enseñanza. El Señor, por su misericordia, nos va a ir guiando a descubrir los ídolos que hay en nuestro corazón. Para esta enseñanza, tuve como base este libro, Ídolos del Corazón. Te lo recomiendo. Es lo que vamos a ver hoy, es algo muy corto comparado con todo lo que el libro contiene, pero el Señor habla a través de su palabra. ¿Qué dice Dios de la idolatría? Leamos Éxodo 23:5. Dios dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Ese es el primer mandamiento que Dios estableció y sigue vigente. Dice también la palabra de Dios,
Ama a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Cuando encontré la palabra corazón, la coloqué en rojo, porque ahí es donde está el centro de nuestra personalidad. Ahí el centro de nuestros pensamientos, centro de nuestros sentimientos, el centro de nuestras acciones, de nuestra voluntad, está en el corazón. Entonces Dios es el dueño de nuestro corazón, lo dice aquí, y que Él no comparte nuestro corazón con ningún ídolo. Él nos ama celosamente. Cuando la palabra de Dios habla de imagen, no solamente la idolatría se refiere a las estatuas, ¿sí? a, a esas imágenes hechas de madera, de yeso, no solamente se refiere a eso. La idolatría va mucho más allá. Es más, si se hace una estatua de madera, de yeso, de cualquier material, realmente el origen para que se haga de manera externa esa imagen viene desde el corazón. Vamos a ver cómo podemos nosotros identificar si hay ídolos en nuestro corazón. ¿De qué manera podemos identificar la idolatría en nuestras vidas? Recordemos que en la definición dice que se generan vínculos afectivos en sustitución de Dios, del Dios verdadero. La idolatría está totalmente relacionada con el amor. Donde está el enfoque de tu amor, ahí está el enfoque de tu corazón. Como dice la palabra de Dios, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Lo que más amas es lo que tú o yo adoramos. Entonces, preguntémonos. Dejemos que la palabra de Dios vaya descubriendo lo que hay en nuestro corazón en esta noche. ¿A quién más amas? ¿A Dios? ¿A ti misma? ¿A los demás? ¿O al mundo? ¿Es Dios tu mayor enfoque del amor? Recordemos, recordemos Génesis, Génesis 3, cuando Eva fue seducida por la serpiente. Recordemos que la serpiente representa a Satanás y que Satanás estaba en el cielo, era el ángel más cercano a Dios y él se envaneció, se idolatró y por eso él fue expulsado, ¿verdad? Él quiso robar la gloria a Dios. Y eso fue lo que él hizo con Eva y con Adán. Impregnar la idolatría. El adorar más a su propia, querer ser más sabio que Dios, querer tener el conocimiento igual que Dios, los envaneció la curiosidad por ser igual a Dios. Los envaneció y dejaron a Dios en otro lugar, le quitaron el primer lugar. Ahí comenzó la idolatría. ¿Qué dice Mateo 6:33? Dejemos que la palabra de Dios nos hable. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, de todo, lo demás, de todo lo de, perdón, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, o sea, una vida piadosa, y Él les dará todo lo que necesiten. Recordemos que Dios, que le entregó a Adán y a Eva, le entregó el Edén, todo se los entregó. Los creó a su imagen y semejanza. Pero ellos se dejaron seducir y dejaron al Dios, el dueño de todo, por ser ellos más importante que Dios. Pero miren lo que dice el Señor, que busquemos primero a Él, que Él sea nuestro enfoque, que Él sea nuestro centro,
que Él sabe lo que lo necesitamos. ¿Quién más va a saber lo que necesitamos si Él nos creó? Él sabía que necesitábamos techo, alimento, vestido. Él sabe todo lo que necesitamos. Pero nosotros, muchas veces nosotras, dejamos al Dios que creó todo por el todo. Y cuando nos aferramos a ese todo, a lo material, a lo que necesitamos, dejamos al Dios, al único Dios verdadero, a que Él creó todo, que nos creó a nosotras. Cuando hablamos de, de ídolos en nuestro corazón, podemos tener una lista de esos ídolos y las invito a que vayamos meditando de acuerdo a lo que la palabra nos va hablando, qué hay en nuestros corazones, si nuestro enfoque es el Señor. Nuestra vida, Dios la hizo con unas necesidades, como les decía ahorita. Tenemos sentimientos, ¿cierto? Tenemos emociones, tenemos una voluntad. Y Dios nos creó así. Pero cuando el sentimiento pasa a un sentimentalismo superlativo, un sentimiento exagerado, ya ese buen sentimiento, como es el amor, pasa a ser idolatría, pasa a ser pecado. Esta lista que tenemos aquí, tu esposo, tu matrimonio, tus hijos, tu salud, tu trabajo, el control, el querer, eh, la capacidad que Dios nos da para organizar cosas, para, para ordenar. Bueno, la autosuficiencia no es buena, pero sabemos que Dios nos da unas capacidades para hacer, dirigir y organizar cosas. Las preocupaciones, el trabajo, tú misma, tu imagen, que es algo que es muy fuerte en nosotras las mujeres, el pasado, la tristeza. Muchas de estas cosas son buenas, algunas no tan buenas. Pero ¿cuándo dejan de ser buenas para convertirse en un ídolo? Como les decía, cuando deja de ser un sentimiento en el equilibrio con el cual Dios nos los entregó para tener un amor excesivo que supere el amor que tenemos por el Señor. Por ejemplo, anhelamos casarnos, tenemos un matrimonio, nos enamoramos, muchas veces nos casamos por encima de la voluntad de Dios, ¿cierto? Idolatramos a esa persona. Toda idolatría tiene en sí un pecado. En sí misma la idolatría es pecado, pero ese amor excesivo te lleva a pecar contra Dios. Ahí te das cuenta que es idolatría. Cuando estás casada, amas a tu esposo un día no te habló amablemente, tú le hiciste la comida, tú lo atendiste, diste una palabra de desprecio, de humillación, y esa reacción de tu esposo crea en ti enojo profundo, resentimiento profundo, un dolor y una tristeza profunda, en donde aún te sientes humillada, te sientes maltratada, y ahí hay señales de idolatría. ¿Hasta dónde el sentimiento es equilibrado? Obviamente, somos mujeres y nos duele, pero si esa tristeza genera lo que acabo de decir, ya es idolatría. Cuando tu vida, tu felicidad, tu gozo depende de lo que tu esposo o la reacción de tu hijo tengan contigo, ya es idolatría. Cuando idolatras tu salud, cuando aún llega la enfermedad y hay quejas, crees que Dios no te ama,
Ahí hay idolatría. Cuando quieres controlar todo por encima del control de Dios. Cuando te crees autosuficiente y no buscas al Señor, es idolatría. Las preocupaciones tienen un porcentaje bueno, pero cuando ya tu mente se enfoca demasiado en esa preocupación, ya es idolatría. Cuando tu trabajo estás enfocada que esa es tu provisión, que si pierdes el trabajo ya crees que se acabó tu provisión, eso es idolatría. Tu imagen, hablemos de la manera como vestimos. Dice la palabra de Dios que la mujer debe vestir modestamente, decorosamente. Cuando te enfocas demasiado en cómo te ves o en cómo te van a ver los demás y no te enfocas en que cada vez que te vistas, pienses, te coloques en el espejo y digas, Señor, ¿te agrada cómo estoy vestida? Ahí puedes determinar si hay idolatría. Cuando el pasado, estás anclada al pasado, cuando no has perdonado, cuando la tristeza pasa a la depresión, estás enfocada en ti, en lo que te pase a ti, en lo que te sucede a ti, hay idolatría. ¿Qué dice Romanos 1, 16, 25? Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Este mensaje nos lleva a meditar que la idolatría trae maldición a nuestras vidas. Cuando idolatramos a alguien o algo, sabemos que todo ese alguien y todo ese algo va a fallarnos. Entonces hay frustraciones, se crean amarguras, se crean soledades en nuestra vida. La idolatría en sí misma trae maldición. La idolatría de la felicidad. Vamos a ver el caso de Ana. Todas nosotras, o todo ser humano, desde que nace, está buscando la felicidad. Y por esa felicidad hacemos muchas cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Creemos que todo vale si eso nos da felicidad. La primera de Samuel dice que Ana era esposa de Alcana y él tenía otra esposa más que se llama Penina. Tenía dos mujeres y todos los años él subía a adorar al Señor. Penina tenía hijos y Ana no tenía hijos. Y Penina amargaba la vida de Ana porque ella sí tenía hijos y Ana no. Y Ana cada vez que subía lloraba y lloraba y lloraba porque ella no tenía hijos. Eso lo dice en el versículo 8, ¿cierto? En el versículo 11 dice que Ana le oró al Señor y le dijo que se compadeciera de ella y le diera un hijo. Pero miren lo que sucedió, lo que acaba de leer Liane, que ella le dijo al Señor, dame un hijo para dedicártelo a ti. Cambió la motivación de la oración. Siempre Ana oraba para que Dios le diera un hijo, para que Dios le diera un hijo, porque la otra mujer de Alcana la humillaba con eso. Ahí muy seguramente se sentía frustrada, amargada, quería la competencia y además creía que su felicidad estaba en tener un hijo. Después del versículo 11, relata la palabra de Dios, que después de esa oración que hizo Ana, en donde ya la motivación era tener un hijo para dedicárselo a él. Y miren que ese hijo es Samuel, un profeta del Señor. Y Dios no solamente le dio a Samuel y ella lo dedicó a Dios, sino que después le dio muchos hijos más. Entonces, cuando enfocamos nuestra felicidad en cosas o en personas que creemos que va a ser lo que nos va a hacer feliz, estamos robándole la gloria a Dios. Pero nuestra oración Dios quiere que la cambiemos.
que toda nuestra oración esté enfocada en glorificarlo a Él. Y Ana obtuvo la respuesta de su oración, porque fue una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios te creó para adorarlo solo a Él. Es por eso que Dios te creó. Y no solamente te creó, sino que te salvó para adorarlo solo a Él. Dios no comparte la gloria con nada ni nadie. ¿Es Dios el sentido de tu felicidad? Veamos qué dice el Salmo 144, 15. ¿Existe la felicidad? Muchos estudiosos no bíblicos, psicólogos y, bueno, filósofos dicen que la felicidad es un estado, o que la felicidad no existe, o crees que la felicidad es cuando te cases, cuando tengas un hijo, cuando tengas un trabajo. Eso que demanda tu corazón y tu mente, cuando lo tengas, tú crees que es eso lo que te va a hacer feliz. La felicidad, hermanas, les tengo una buena noticia, una buena nueva. La felicidad existe. Existe y es posible porque la palabra lo dice. Cada vez que ustedes vean la palabra bienaventurado en la palabra de Dios, eso significa feliz, dichoso. Pero vamos a ver dónde está el fundamento de la felicidad. Dice el Salmo 144, 15. Felices los que viven así. Felices de verdad son los que tienen a Dios como el Señor. Hay otra versión que dice bienaventurados. Otra dice dichosos. Pero quise tomar esta versión que está la palabra feliz. Mateo 4:10. Miren lo que dijo Jesús. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Ningún bien tengo fuera de ti. Nosotros relacionamos la felicidad con bienes. Bueno, aquí está. El mismo Jesús lo está diciendo. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Ningún bien tengo fuera de ti. El bien que tenemos como creyentes al Señor. Ese es el motivo, el origen, la razón por la cual dice la palabra de Dios que la felicidad existe y está en el Señor. ¿Quién revela los ídolos de nuestro corazón? El Evangelio. El Evangelio del que estudiamos la semana pasada. Cristo es el Evangelio. Primera Juan 5, 20, 21 dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y es la vida eterna. Versículo 21. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Qué hermosa la palabra de Dios. Es Jesús el que nos lleva a conocer a nuestro Padre. Es Jesús mismo porque Cristo es Dios y Dios se reveló a través de Cristo. Hebreos 4 del 15 al 16 dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Hermana, esta es una muy buena noticia. Cristo conoce nuestras debilidades. Él sabe que nuestro corazón fabrica ídolos. Él sabe que muchas veces tenemos temores, tenemos miedos y agarramos ídolos, creamos ídolos. Y Él quiere esta noche descubrir tu corazón, pero no solamente descubrirlo, sino decirte que puedes confiar en Él porque Él conoce tu debilidad, que nos podemos acercar
acercar confiadamente al trono de la gracia, a la gracia de su evangelio, que solamente es por fe y no por obras. Filipenses 3:8. Vemos el ejemplo de Pablo. Pablo, antes de que Cristo se le hubiese revelado, creía que adoraba al Dios verdadero, pero realmente adoraba era un ídolo, leyes, mandatos de hombres. Él dice, tradiciones de sus padres. Pero miren este versículo después que Pablo es convertido. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Otras versiones dice, lo tengo por estiércol. Pablo era un hombre ilustrado, con mucho conocimiento, mucha filosofía, pero no el conocimiento de Dios. Pero cuando el evangelio le es revelado, mire lo que Pablo dice, que su mayor excelencia, toda su vida estaba enfocado en el conocimiento de Cristo. Entre más conocemos a Cristo, más nuestro corazón se va a inclinar a Dios y menos a nuestros ídolos. Entre más la palabra de Dios es meditada por nosotras, nuestra mente va a ser transformada. El evangelio va a transformar nuestra vida y nos vamos a enfocar más en el Dios verdadero y menos en esas personas o cosas o nosotras mismas que son nuestros ídolos. El ejemplo de Pedro nos alienta. No vamos a leer los pasajes, pero sí que se refiere cada pasaje. En Juan 13:38, Pedro le dijo a Jesús que él era capaz de dar la vida por él y que no lo iba a dejar solo. Pedro no reveló su corazón verdaderamente. O él creía que amaba a Jesús, pero cuando se sintió que su vida estaba en peligro, ya su amor decayó. Su amor por Dios decayó y se enfocó en él mismo. El corazón de Pedro fue descubierto en Lucas 22, 61, 62. ¿Se acuerdan que Pedro, cuando estaba negando, negó 3 veces a Jesús? Jesús pasó y lo miró. Pedro se encontró con la mirada de Jesús. ¿Y qué pasó en Pedro, hermanas? Y Dios quiera que eso sea lo que pase en el corazón de ustedes en esta noche. Digo de ustedes porque también pasó en mi corazón. Ayer cuando preparaba esto, Dios descubrió todo lo que había en mi corazón, que todavía hay ídolos, todavía hay cosas en mi vida que creía que eran buenas y estaban por encima del Señor. Dios descubra tu corazón, pero que pase lo que pasó en Pedro. En Juan 21, 15, 17, Cristo restauró a Pedro. Ya después que él resucitó, que tuvo el encuentro con ellos. Recuerdan que 3 veces le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Conoces lo que hay en mi corazón. Pedro ahí entendió que realmente Dios, que Cristo era Dios. Y que tenía el conocimiento para conocer lo más profundo de nuestros corazones. Recordemos que cuando Pedro se encontró con la mirada de Jesús, dice la palabra de Dios que lloró amargamente. Se arrepintió de haberlo negado. Espero en el Señor y es mi oración que eso suceda en tu vida esta noche y que siga sucediendo en mi vida todos los días. Hay algo hermoso. Antes de Lucas 22, 61 al 62, tenemos Lucas 22 al 32. Pedro, Dios, Jesús,
Antes que Pedro lo negara, él había orado por Pedro. Liana, ¿me puedes ayudar con ese versículo? Lucas 22:32. Aquí está, perdón. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón. Simón es Pedro, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Hoy el Señor te dice que aunque Él sabe que en tu corazón hay ídolos, que espera que hoy sean descubiertos por Cristo, Él ya oró por ti y por mí. Él oró por nosotras, para que cuando estemos en esa tentación de poner algo o alguien por encima de Él, recordemos que Él oró y que Él nos va a ayudar en ese momento, para que cuando nos arrepintamos, volvamos a Él, volvamos a adorarlo a Él con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y todo nuestro corazón. Y mire lo que dice, no solamente vamos a volver a Él, sino que vamos a fortalecer a otras mujeres que pueden estar, que también tienen ídolos, que pueden estar totalmente enfocadas y por eso tienen depresiones, tristezas, exceso de preocupación, por eso se sienten frustradas, de pronto con matrimonios difíciles, con esposos que no las respetan, o hijos que no las respetan, o problemas en el trabajo. ¿Sí? Para eso Dios nos restaura, para que también ayudemos a otras a que miren a Cristo. Pero aquí está, hermana, el poder del Espíritu Santo es quien cambia tu corazón a adorar a Dios en espíritu y en verdad. El Espíritu nos enseña a glorificar a Dios. Juan 16:14. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. El Espíritu Santo glorifica a Dios porque Él nos va a revelar sus pensamientos. El Espíritu Santo nos muestra la cruz. Y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia de Dios y del juicio que viene. Vamos a tener un poquito en que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado. Es el Espíritu Santo el que va a convencer en nuestro corazón. A raíz de la idolatría está relacionada con la incredulidad. La incredulidad de no creer en Cristo. Ese es el mayor pecado. Y ese es el pecado que tiene un juicio de condenación. No creer en Cristo. El Espíritu Santo nos convence de ese pecado. Por la incredulidad creamos ídolos. Se nos presenta una situación difícil. Creemos que Dios no es suficiente. Creemos que Dios está demasiado lejos para respondernos. Y nosotros buscamos cómo solucionar esa situación. Cómo llenar nuestros vacíos, cómo llenar nuestras tristezas, nuestras frustraciones. El Espíritu Santo escribe su palabra en tu corazón. La escribe cuando vas a la palabra. No solamente que la leas, sino que la medites, sino que la memorices. Jeremías 31:33, Dios promete que va a escribir su palabra en nuestros corazones a través de ese Espíritu Santo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios te ha escogido como su pueblo si ya has recibido a Cristo. Y si no lo has recibido, hoy es una oportunidad para decirle a Cristo que quieres que sea el centro de tu vida, que descubra tus pecados, que te dé discernimiento para arrepentirte y para creer en Él. Dios te creó para adorarlo a Él, para obedecerlo solo a Él. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé
y los hice. Hermanas, Dios nos creó, nos formó, nos hizo y nos ha llamado con un nombre específico. Que nos ha llamado con el nombre que es sobre todo nombre. Nos llamó a través de Jesús para acercarnos al trono de la gracia, para que nuestra vida sea una vida rendida a Él. El Señor quiere que nos deleitemos en Él. Para eso nos creó. Deleítate en Dios y descubrirás esa felicidad que Dios tiene para ti. Salmo 103:1. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Eso dice la palabra de Dios. Él quiere gozarse contigo y conmigo. Él quiere que conozcas al único Dios verdadero. Solo hay un Dios, hermana. No hay varios dioses. Y Él hoy nos está dando la oportunidad de acercarnos al único Dios verdadero a través de Jesús. Hoy es el día de tu salvación, si aún no has aceptado a Cristo en tu corazón. Recordemos que en el corazón, que está relacionado con nuestra mente, en el corazón están nuestros pensamientos, están nuestros sentimientos y está nuestra voluntad. Cristo, a través de la palabra, primero a través de su Espíritu Santo toma la palabra, transforma nuestra mente a medida que estamos más en relación con la palabra de Dios. Al transformar nuestra mente, va a transformar nuestro corazón y va a transformar nuestra voluntad, nuestras decisiones. Por eso es necesario que cada día medites más en la palabra de Dios, meditemos más en la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios cobre vida, se encarne en nuestro corazón. Porque podemos llegar a tener conocimiento, podemos ir a la iglesia y aún podemos estar adorando a Dios de una manera equivocada. Podemos más bien tener una religión como un ídolo y no realmente estar adorando al Señor. La adoración en espíritu y en verdad se evidencia en una vida que procura, que depende del Espíritu Santo para obedecer al Señor. Una obediencia por la gracia, una obediencia que tiene como fundamento el amor. El amor, no el interés de que Dios te dé algo. Dios sabe lo que tú necesitas y lo que yo necesito.